Estamos preparándonos para la celebración de la Pascua en este tiempo de Cuaresma. El Señor nos pide oración, ayuno, penitencia, limosna. Y entonces estoy tratando de darles algunas direcciones sobre cómo rezar y las distintas formas de oración. Venimos viendo la oración del corazón, la oración de la mente, la oración de la boca. Y ahora vamos a ver la oración del cuerpo, lo que llamamos la oración gestual. Porque vieron ustedes que nosotros somos cuerpo y alma. Entonces uno algunas veces en lo espiritual piensa que es el alma del Padre Eduardo la que se relaciona con Dios. Pero en realidad no es así, ¿no? Es el Padre Eduardo el que se relaciona con Dios. Y el Padre Eduardo, como cada uno de ustedes, ¿no? Es un compuesto de cuerpo y de alma. Entonces, así como en el amor, porque la oración es un acto de amor, de diálogo, de encuentro con Dios, no es lo mismo que nuestro cuerpo, ¿no? Uno incluso lo ve en los encuentros virtuales, ¿no? Es decir, es lindo vernos, es lindo sentirnos, es lindo ver nuestras manos, nuestra voz, escucharnos. Bueno, hay partes del cuerpo que también se relacionan con los demás y por lo tanto que también se relacionan con Dios. Y hay disposiciones del cuerpo que también disponen al espíritu. Entonces, evidentemente que yo cuando vamos a dormir y nos acostamos en la cama, nos da sueño, ¿no? Y cuando alguien se pone a hablar y es bastante larguero, nos sentamos para escucharlo y por eso la actitud del discípulo es la de estar sentado. Y cuando estamos parados, quiere decir que estamos listos para salir, listos para caminar. Esas formas del cuerpo de accionar, de disponerse, que tienen una repercusión en el alma, son formas que después la liturgia, que es un conjunto de símbolos que busca religarnos con Dios, es decir, volver a unirnos con Dios, va a utilizarlos. Entonces, vieron que en una misa nosotros hay momentos en que estamos de pie, hay momentos en que estamos sentados, hay momentos en que estamos arrodillados. Bueno, el mismo hecho de que estemos mirando hacia el altar, de que estemos caminando hacia el altar, de que ese lugar en donde está el pueblo se llame nave, que va hacia un puerto, que es el puerto de la salvación, que en ese puerto de la salvación esté el sacerdote que va a representar a Jesucristo, el altar que va a representar a Jesucristo, la palabra que va a ser presente a Jesucristo, la sede, es decir, el lugar donde el sacerdote se sienta, que va a representar a Jesucristo. Es decir, que nosotros estemos mirando y caminando hacia Él, que en la comunión lo hagamos procesionalmente. Todos esos signos tienen que ver con la oración. Después hay signos que son más o menos estipulados o que tienen más que ver con nuestra forma de ser o con nuestra tradición. Por ejemplo, nosotros rezamos muchas veces así, ¿no es cierto?, uniendo las manos, ¿no? Pero también muchas veces se reza así, ¿no es cierto?, como abriendo las manos hacia el cielo para recibir las gracias de Dios. Es decir, hay cosas que van a simbolizar siempre lo mismo, hay cosas que van a simbolizar cosas diversas de acuerdo a la tradición de cada lugar. Hay cosas que están establecidas por la liturgia, ¿no es cierto? Si ustedes leen las normas del misal romano, el sacerdote cuando tiene que juntar las manos, cuando tiene que separarlas, cuando tiene que mirar al pueblo, cuando se dirige a Jesucristo, cuando se dirige a Dios Padre. Bueno, todas esas cosas están con una repercusión en el cuerpo, que el sacerdote tiene que estar parado o se arrodilla
después de consagrar el Santísimo, o tiene que estar sentado mientras se leen las otras lecturas que no sean el Evangelio. Bueno, todo eso del cuerpo, ya les digo, tiene que ver con el alma. Entonces, ¿cómo podemos rezar con el cuerpo? Bueno, vieron que hoy que hay como lo que se llama New Age, ¿no? Que es como un sincretismo, una comunión de cosas, entonces un poquito de yoga, un poquito de Reiki, un poquito de budismo, un poquito de cristianismo, lo mezclamos porque me hace bien, ¿no? Bueno, ese me hace bien es un criterio subjetivo, ¿no es cierto? Que puede servir, lógicamente, porque la oración tiene que hacernos bien, pero no es un criterio objetivo, ¿no es cierto? Y entonces puede hacerme bien algo que no esté bien, o puede hacerme momentáneamente bien, pero no bien de una manera definitiva. Y después que el sincretismo, claro, cuando nosotros tomamos elementos de otras tradiciones, muchas veces no sabemos qué hay detrás de esos elementos. Por ejemplo, es muy común en lo que es la religiosidad oriental que no se hable de un yo y un tú, ¿no es cierto? Es decir, en nuestra fe, nosotros y Jesucristo, nosotros y Dios, Padre nuestro, ¿no es cierto? Es decir, nosotros somos uno y Él es otro. Y nos amamos mucho como un hijo ama a su padre, y Él nos ama mucho como un padre ama a su hijo, o nos amamos como hermanos, pero en realidad siempre somos dos personas, ¿no es cierto? Dos individuos que se relacionan entre sí y que hasta en la vida eterna vamos a ser dos seres individuales. En cambio, en las religiones orientales está mucho el tema de diluirnos en Dios, ¿no es cierto? Nos perdemos como una gota de agua en el océano. Entonces, algunas veces cuando tomamos prácticas, posturas en la oración que tienen que ver con el yoga o que tienen que ver con otras cosas, no necesariamente son malas, no necesariamente nos hacen mal, pero estamos tomando elementos, mezclándolos con los elementos de nuestra fe, que no siempre quieren decir lo mismo, porque ya les digo, ¿qué sería llegar al nirvana? ¿No es cierto? Que sería como para nosotros los cristianos estar en una oración unitiva, ¿no es cierto?, con Dios, ser uno con Dios. En nosotros ser uno con Dios es como es uno el varón y la mujer, ¿no es cierto?, en el matrimonio. Es decir, son uno, pero siguen siendo dos, ¿no? Pero es una comunión en el amor, en donde el varón se entrega plenamente a la mujer se entrega plenamente al varón, y eso transmite vida, por ejemplo, y son uno. Pero lo mismo pasa con Dios, es un amor esponsal, pero nosotros nunca, jamás vamos a diluirnos en Dios. Lo que sería como el nirvana, ¿no es cierto?, en el oriente, de esa situación de olvidarnos de nosotros mismos, de desaparecer nosotros mismos como una hoja al viento, ¿no es cierto?, de la divinidad, y perdernos y dejar de ser, puede darnos paz, porque evidentemente si nosotros llegamos al nirvana nos olvidamos de que tenemos que pagar la luz y el gas y de que tenemos que salir a trabajar mañana. Pero en realidad no es algo bueno. Religiosamente conviene que nosotros siempre nos entendamos como un abrazo, como dos personas que se abrazan, como dos personas que se encuentran. Bueno, ya les digo, así como el alma tiene que lograr ese abrazo, el cuerpo tiene que lograr ese abrazo. Entonces, como les voy contando, la liturgia utiliza el estar sentado para escuchar, para aprender. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen oración, una lectura meditada, por ejemplo, que es muy conveniente, tomar un libro, leerlo, meditarlo, el Evangelio puede ser, o puede ser otros libros de meditación. Bueno, conviene estar sentado. Hay momentos en que conviene estar de rodillas, porque
estar de rodillas es la situación en donde uno se abaja, se achica para reconocer la grandeza de Dios. Entonces, el estar de rodillas es muy, muy importante y estar de rodillas es un gesto que ya reza por sí, ¿no es cierto? Fíjense que Sor Elvira Petrosi, que es la fundadora del Cenáculo, que es una comunidad de recuperación de adictos extraordinaria que se ha desarrollado mucho y que en nuestro país tiene 4 casas. Eh, ella, uno de los pilares de la recuperación de los adictos es la oración. Ahora, cuando llega un adicto que se drogaba hasta ayer, que vivía una vida separada de Dios, que no tiene ninguna apertura a la trascendencia, que está completamente cerrado a lo espiritual, ¿cómo le dice, bueno, vos andá a rezar, ¿no es cierto? Bueno, ella le dice, vos andá y arrodillate delante del Santísimo, el resto lo pongo yo, dice Sor Elvira. Y así es, ¿no es cierto? Los hacía arrodillar largos periodos delante del Santísimo y simplemente ese gesto, ¿no? De ponerse como un pollito mojado delante de Jesús, ya eso es una oración gestual, ¿no es cierto? Una oración que hace nuestro cuerpo, el estar de rodillas. Hemos perdido esa costumbre de estar de rodillas. Fíjense que el reclinatorio, que es ese mueble en el cual nosotros nos reclinamos, ¿no es cierto? Es decir, nos arrodillamos, era un mueble bastante común incluso en las casas de familia, que hubiera en el dormitorio un reclinatorio donde la persona se arrodillaba frente al crucifijo que tenía en su cuarto o frente a la imagen de la Virgen para rezar el rosario. Incluso había unas sillas que se convertían en reclinatorio muy fácilmente para que ese mueble pudiera estar en la sala, por decirles, pero en el momento en que la familia se reunía para rezar, bueno, alguien lo transformaba, ¿no es cierto?, en ese mueble para rezar. Bueno, estar de pie también, o al abrir las manos, o al rezar en forma de cruz, ¿no es cierto?, como identificándonos con Jesucristo, el postrarnos, tirarnos en el piso, boca abajo, reconociendo nuestra nada para pedirle a Dios y quedarse un rato en esa postración, ¿no es cierto?, en ese recuerdo de que nosotros somos un poquito de polvo y que necesitamos que Él venga a levantarnos porque si no, no podemos mantenernos de pie. El besar, por ejemplo, besar una estampa, besar una imagen, el persignarnos, ¿no es cierto?, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libéranos Señor Dios nuestro. Eso hacemos una cruz en nuestros pensamientos, hacemos una cruz en nuestras palabras, hacemos una cruz en nuestros deseos, en nuestro corazón. El santiguarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No es cierto? Es decir, trazamos una cruz sobre nosotros, el ponernos un poquito de agua bendita, el ponernos un poquito de agua bendita en los ojos, el ponerle agua bendita a otra persona. Es decir, son todos gestos que significan, que tienen un significado. Son cosas materiales, pero son cosas con las cuales nuestro cuerpo también reza. Miren, yo llevo un montón de medallitas en el pecho, ¿no es cierto?, con una cadena, y a la noche me las saco porque me resulta un poquito incómodo dormir con eso, pero a la mañana cuando me las pongo, bueno, es como el signo de la protección que yo le pido a Dios, y tengo también el escapulario de la Virgen del Carmen, y tengo también la imagen de San José, bueno, y la imagen de San Miguel Arcángel, y yo al ponerme esas medallitas, bueno, mi cuerpo va llevando algo, como si yo dijera, como si me pusiera la armadura, ¿no?, para salir al mundo. O el rosario, ¿no es cierto?, el pasar las cuentas. Uno tiene 10 dedos y es fácil rezar el rosario haciendo así, ¿no es cierto?, y se pierde uno un poquito, pero es fácil. Pero
qué bueno es llevar el rosario físicamente, ir desgranándolo poquito a poco, ¿no es cierto? Pasando las cuentas. Bueno, todos esos signos de nuestro cuerpo tienen que ver con la oración con la cual nuestra alma se dirige a Dios en el mundo espiritual, porque ya le digo, somos cuerpo y alma y entonces importa. En cambio, bien, si yo quiero rezar y me tiro en un sillón, ¿no es cierto? Y me pongo a rezar, bueno, eso no va a ayudar para la oración, porque evidentemente es un signo que qué significa y a qué me dispone, y al descanso, no a esa tensión, a ese ejercicio espiritual, ¿no es cierto?, que supone la oración. Así que uno tiene que ir encontrando poses de nuestro cuerpo que ayuden, actos de nuestro cuerpo. Entrar, santiguarnos con el agua bendita en una iglesia. Yo recuerdo cuando era chico y la gente usaba sombrero, sacarse el sombrero, ¿no es cierto?, cuando uno pasa delante de una iglesia o entra en una iglesia. Los varones, las mujeres no tenían esa necesidad, porque San Pablo dice que la mujer debe estar velada en el templo y por eso puede estar con sombrero o puede estar con velo. Pero, es decir, todas esas cosas ayudan para que nosotros podamos hacer una oración. Y si en ese tiempo nuestra alma no está haciendo lo mismo que está haciendo nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo está arrodillado y nuestra alma está diciendo, uy, me duelen las rodillas. O estamos sentados escuchando lo que dice el sacerdote y nuestra alma está diciendo, uy, qué largo habla este padre. Bueno, no importa, es decir, importa que nuestro cuerpo, que es dócil y que sigue haciendo ese signo, está también diciéndole algo a Dios, aun cuando después la incomodidad de esa posición o el tiempo, lo que fuera, pueda hacer que lo haga distraer. A mí me gusta mucho arrodillarme al modo que lo hacen las hermanas de Teresa de Calcuta. Vieron que se arrodillan y ponen la cola sobre los pies, ¿no? Me resulta bastante cómodo, puedo estar bastante tiempo en esa situación, pero hay gente que le resulta incómodo esa situación y por eso hay unos banquitos muy sencillos que se ponen encima de los pies y uno se sienta sobre ese pequeño banquito y ahí es verdad que esa dificultad para la circulación en las piernas que se produce por estar mucho tiempo en esa situación, si uno tiene ese banquito, se pasa. Y bueno, uno tiene, ya les digo, que encontrar alguna forma de nuestro cuerpo que sirva para relacionarnos con Dios. Pero besar una estampita, no se sientan tontos de hacerlo, ni llevar una medallita, no les parezca que es una cosa secundaria, ¿no? Ni hacerse la señal de la cruz cuando pasan delante de una iglesia, no piensen que no se siente Jesús saludado por ustedes con ese signo, como si hiciéramos así realmente, ¿no? Y otra persona sabría que estamos saludándolo. Lógicamente, si podemos acompañar con nuestra alma ese gesto que hace nuestro cuerpo, tanto mejor. Bueno, les doy la bendición, que Dios los bendiga y los acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.